En este vídeo voy a hablar sobre la duración de los plazos en los arrendamientos de inmuebles. En primer lugar tenemos la duración del contrato en sí, en los casos de vivienda, y por otra parte tenemos la duración del contrato de alquiler en los casos de uso distinto de vivienda, pues otros inmuebles como puede ser un garaje, un local de negocio, etc. En ambos casos siempre lo que va a primar es la libertad de pacto, es decir, la libre autonomía de las partes que pueden fijar un plazo u otro que más le convenga. Y en caso de que no se fije ningún plazo, pues en los arrendamientos de vivienda se entiende que es un año mínimo, en el caso de que no se fije en el contrato un plazo. Ahora bien, aunque las partes pueden en un contrato de arrendamiento de vivienda estipular el plazo que crean conveniente, hay algunas particularidades que impone la ley de arrendamientos urbanos. Así, en los casos en los que la duración del contrato es inferior a 3 años, según dispone el artículo 9 de la ley de arrendamientos urbanos, tenemos que tener en cuenta una serie de peculiaridades. Repito, en los casos en los que la duración del contrato es inferior a 3 años, como puede ser la mayoría de los arrendamientos de vivienda que se hacen pues de un año para otro. Aquí tenemos que distinguir lo siguiente. Durante los 3 primeros años, el inquilino tiene derecho a prorrogar año a año el contrato. Los 3 primeros años, porque así se lo reconoce la ley. A partir del tercer año, ya cualquiera de las partes puede oponerse a la prórroga. Es decir, imaginemos que el contrato de alquiler se pacta por un año. Al año, si el inquilino no manifiesta nada, se prorroga automáticamente y obligatoriamente otro año más, y así hasta 3 años. 3 años, que es el mínimo de prórrogas obligatorio. Solo el inquilino puede decir que no quiere renovar el contrato de arrendamiento al año y entonces ya se terminaría, pero el propietario, el arrendador, no tiene esa facultad. También puede ser que, por ejemplo, se pacte un contrato de arrendamiento durante 5 años, y ahí sí, es una duración mínima de 5 años, y luego pues el contrato se prorroga cada año, ¿de acuerdo? Cada año, porque lo quieran las partes. Ambos tienen que quererlo, que se prorrogue cada año. Entonces tendríamos estas dos situaciones posibles: un contrato que se pacta durante 3 años o por un periodo inferior a 3 años, cual se puede prorrogar hasta 3 años de forma obligatoria si el inquilino quiere, y un contrato pues que se pacta por 5 o más años, es decir, que supera los 3 años, que también se debe respetar este periodo para el inquilino. Pues bien, tanto en los casos en los cuales el inquilino ya no desea renovar el contrato, imaginemos después del primer año, como en aquellos casos donde ya ha pasado el plazo obligatorio y el arrendador no desea prorrogar el contrato, o el inquilino tampoco desea prorrogar el contrato, en todos esos casos el aviso mínimo es de 30 días. Si bien pues por contrato se pueden pactar más días, por ejemplo pues 60 días, 90 días, lo que las partes quieran, pero este es el tiempo mínimo para dar el preaviso, 30 días que por ley se establece. Ahora bien, hay excepciones al periodo de 3 años de prórrogas obligatorias del contrato. Hay excepciones. Y es que una vez que pase el primer año del contrato de arrendamiento, solo una vez que pase el primer año, puede el arrendador ejercer su derecho a ocupar la vivienda. Y debe ocuparla en un plazo máximo de 3 meses. Puede ocuparla él o ella, porque tenga necesidad de ocuparla. Puede ocuparla los hijos o los padres. Y puede ocuparla la expareja, una vez que hay sentencia de divorcio, por ejemplo, o separación. Y el preaviso que se debe dar al inquilino, al arrendatario, es de 2 meses. Es decir, que si tiene intención de ocuparla pasado el año, porque la necesite por circunstancias sobrevenidas, que necesite ocupar la vivienda, el propietario tiene que avisar
en el 10º mes, ¿vale? A 2 meses antes de que dé su intención de ocuparla. Es un preaviso que se establece por ley. ¿Qué sucede si no la ocupa en esos 3 meses que se le da para que la ocupe? Bueno, pues aquí el inquilino que se tuvo que marchar, ¿verdad?, tiene 2 opciones. Tiene la opción de recuperar el contrato de arrendamiento antiguo y estar hasta que pasen 3 años, más los gastos que le haya provocado pues la situación intermedia. O bien tiene la opción de solicitar una indemnización de la renta que restare hasta 3 años. Es decir, si al año y medio el propietario le dice necesito la vivienda, te tienes que marchar, y pasan 3 meses y el propietario finalmente no ocupa la vivienda, el inquilino tiene la opción de solicitar una indemnización de la renta restante que quedará pues hasta 3 años, que es el mínimo obligatorio que por ley, como hemos referido anteriormente, se le reconoce al inquilino. Bien, otros plazos que establece la ley de arrendamientos urbanos en España, pues por ejemplo el plazo de desistimiento del arrendatario. El plazo de desistimiento del arrendatario que puede ejercer una vez que pasan los 6 meses. Antes de los 6 meses del contrato, no. Y se puede pactar en el contrato que una vez que ejerce el derecho de desistimiento, pues se le abona una indemnización al arrendador por la parte de la renta que queda por abonar, la parte proporciona. Esto se puede pactar. Otro plazo importante, bueno, pues es el abono de la renta, que se debe hacer según la ley los 7 días de cada mes, los 7 primeros días de cada mes, o lo que se pacte. Bien, si no se pacta nada, se abona durante los 7 primeros días de cada mes. Y la fianza que se debe devolver en un mes. Esto no se puede pactar un tiempo inferior ni un tiempo superior. Se devuelve en un mes según lo dispone la ley de arrendamientos urbanos, un mes desde que termina el contrato de arrendamiento. Y esta sería el resumen sobre los plazos más importantes y relevantes que se establecen en la ley de arrendamientos urbanos en España.